Hello. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Vamos a darle acceso a otros compañeros. Ok, muy bien, jóvenes. En primer lugar, pues, bienvenidos a la Cátedra de Derecho Procesal Civil. No pude estar con ustedes en la anterior sesión. La verdad que tuve unos problemas estomacales un poquito fuertes, unos días, entonces, pues, obviamente me mandaron reposo y un tratamiento. Pero aquí estamos, gracias a Dios, ya recuperándonos y pues dispuestos a continuar con esta hermosa cátedra. Yo soy muy honesto, muy sincero. Y es una cátedra, es una clase tan, en lo particular, que a mí me gusta impartirla por el nivel de aprendizaje y la importancia también que conlleva el poder manejar, el poder discernir, el poder aplicar estos principios y todo lo que aprendemos dentro de lo que es derecho procesal, tanto civil, civil 1 y derecho procesal civil 2, ¿verdad? Prácticas clínicas y todo, hasta llegar al momento en que ya el alumno pueda llegar a convertirse en el abogado que se necesita y litigar ya en la vida real. Bueno, siendo así las cosas, en el chat yo les decía, ¿verdad? Una compañera creo que decía que no entendía, ¿verdad? Y pues yo quiero decirles que se tengan toda la confianza de poder escribir en el chat. Si usted, pues yo entiendo que a veces cuando uno está dando la clase tal vez no hay dudas, pero después uno leyendo o reflexionando, recordando, dice, pero ¿y esto cómo es? Y puede ser que no es el momento de la clase. Pero siéntanse en la libertad, hay un chat, ustedes pueden con toda la libertad del mundo escribir, licenciado, yo tengo esta duda y yo con mucho gusto yo se la voy a responder. Quizás no en el momento, pero sí dentro del plazo, ¿verdad? Que yo tenga dentro del chat, ¿verdad? Entonces, si tienen hasta ahorita dudas, pues por favor, háganlas ver, digan, no entiendo esto, no entiendo aquello, o explicarlo de una mejor manera, pues para que el aprendizaje sea poco, sea mucho, pero sí sea efectivo. Gracias, licenciado. Bueno, si no en el camino, pues ustedes me van diciendo. ¿Dónde nos quedamos la última vez, jóvenes? Licenciado, perdone. Dígame. Yo había visto sobre un libro que había mencionado usted, ¿no? Sí, dígame. Ajá. Que podríamos utilizar. No sé cuál sería. Es el Derecho Procesal Civil de Guatemala de Mario Aguirre Godoy. Ah, ya, yo estoy equivocada. Pensé que era lo que necesitábamos era Código Civil y Mercantil, ¿no? Ahora también ahí está el otro libro. No, miren, pues, el libro de texto que pueden utilizar como fuente principal es el libro de Derecho Procesal Civil de Guatemala del doctor Mario Aguirre Godoy, pues que yo no sé si lo sabían, pero él falleció, si no estoy mal, el día de ayer. Un insigne maestro, pues de todos, yo no lo conocí, pues, pero pues incluso yo cuando litigo uso doctrina de él, apuntes de él, porque son muy atinados, ¿verdad? Muy atinados. Pero aparte, yo les decía a ustedes que deben de tener a la mano su código procesal civil y mercantil, la ley del organismo judicial,
el Código Civil y el Código de Comercio, Constitución Política de la República de Guatemala como leyes mínimas, ¿verdad? Para esta cátedra. Eso, no confundir la legislación con el libro de texto. ¿Estamos? Sí, licenciado, sí, muchas gracias por la aclaración. No tenga pena, estamos ahí para servirles, ¿verdad? Ok, entonces, ¿dónde nos quedamos la semana pasada? Licenciado, Sí, no sé. buenas noches. Estábamos viendo los libros. Libro 3, proceso de... Se quedó en el libro 3. Estamos viendo la estructura del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Ahí nos quedamos. Muy bien, vamos a continuar con esa dinámica. Así terminamos hoy eso, ¿verdad? Lo que es la estructura. El libro 2, yo les explicaba, y esto es seguro que yo se lo voy a preguntar en el examen. Yo les voy a decir a ustedes, miren, ¿cuáles son los juicios de conocimiento que están contemplados en el Código Procesal Civil y Mercantil? ¿Cuál es la respuesta? Levante la mano un voluntario y me dice cuál es la respuesta a esa pregunta. ¿Jóvenes? ¿Jóvenes? Lick, perdone, ¿podría repetir la pregunta? Ok. ¿Cuáles son los juicios o procesos de conocimiento contemplados en el Código Procesal Civil y Mercantil? El juicio ordinario. Ajá. Entonces le voy a decir con otro. Ahorita pueden ver la ley, obviamente. Ah, sí. El juicio oral y el juicio sumario. El juicio Oral y el sumario. Muy bien, esos son los tres. Son los tres. Esa respuesta, y yo, imagínense, yo ya les estoy diciendo eso, yo eso seguro, y no solo yo, en el privado también se lo preguntan a uno. ¿Cuáles son los procesos de conocimiento que existen o están contemplados en el Código Procesal Civil y Mercantil? Son tres, fácil. Artículo 96, el juicio ordinario. Artículo 199, el juicio oral. El artículo 229, el juicio sumario. Es fácil, miren, muy, muy sencillo, muy fácil, ¿verdad? Entonces, pero dentro de la doctrina y dentro de la ley, existen tres tipos de juicios, por lo menos tres tipos de procesos, ¿sí? Y esto tiene que ver con la doctrina y tiene que ver con la ley. Estos están en la ley y se recogen en la doctrina. Los primeros son esos que ya vimos, el proceso de conocimiento, en donde yo les decía y les explicaba en la anterior oportunidad, que es donde se constituye o se declara un derecho. Donde se constituye o se declara un derecho. Eso es un juicio de conocimiento. Para entender este tipo de proceso, debemos de comprender que es un proceso donde las partes prácticamente parten en igualdad de posiciones. Cuando se da el banderazo, si nosotros queremos tomar una referencia o un ejemplo de cómo es este tipo de proceso, es un juicio en el cual las partes, si esto fuera una carrera, salen con igualdad. Se supone que ambos tienen la igualdad en cuanto a las posibilidades de vencer en dicho proceso. Porque estos procesos no parten, no vienen de un derecho preconstituido. Por eso se le denomina de conocimiento, porque el juez va a entrar a conocer la absoluta materia de la discusión. Por eso se le denomina de conocimiento, porque como repito, el juez o el juzgador va a entrar, y voy a redundar un poco, en las entrañas de la litis a efecto de comprender quién de las partes tiene la razón
Y la plataforma se utiliza dentro del Código Ética Penal, pero también es aplicable. La plataforma fáctica, pero la plataforma teórica y doctrinaria y legal que sustenten su pretensión. ¿Sí? Entonces, en un ejemplo, por ejemplo, un juicio de paternidad y filiación. El juez no sabe, el juez no conoce nada. El juez va a entrar y va a hacer una serie de juicios valorativos sobre las relaciones que tiene la madre o la madre del menor del cual se está pidiendo la paternidad y filiación a otra persona. También hoy por hoy se hace la prueba del ADN. Fíjense que sé de un proceso de un colega que desafortunadamente, pues él presentó este proceso. La verdad es que él es recién graduado, no tiene experiencia. Y desafortunadamente, pues él me presentó, yo le dije, hay que hacer esto, y pues lo orienté, ¿verdad? Pero en el camino, él tuvo un problema, este abogado. Entonces se desentendió del proceso. Se desentendió totalmente del proceso. Y cuando a él se da cuenta, le notifican la vista del proceso. Él no ofreció prueba, no aportó prueba, no diligenció prueba. No hubo prueba de ADN. El juicio lo perdió. ¿Por qué? Porque el juez no pudo valorar nada que diera razón a la demanda. Entonces el juez le dijo, no ha lugar a su demanda. Pobre los niños, que el sustento, sí, todo eso, pero no probó. No se pudo conocer la entraña del proceso de esa litis. El abogado obviamente le dije, que me toca ahora, me dijo Rafa, bueno, presentarla nuevamente y que no te pruebe y que no haya una cosa juzgada en el otro proceso posteriormente. El riesgo que vas a tomar, pero ni modo, son los errores que algunos colegas cometen. Entonces, ese juicio de conocimiento permite eso y da al lugar o no al lugar. Este juicio de conocimiento tiene 3 tipos de procedimientos, por así llamarle. ¿Sí? ¿Cuáles son esos tipos de procedimiento? Bueno, tiene un procedimiento en el proceso oral, otro en el proceso ordinario y otro en el proceso sumario. Ustedes lo van a conocer un poco más, llamémoslo así, un poco más a profundidad, pues ya más avanzado este curso y el siguiente. ¿Estamos claros? Si yo les pregunto en qué consiste un juicio ordinario, ustedes deben de tener la capacidad de contestar esa pregunta. ¿Vamos bien ahí? Bueno. Licenciado. Ok, pero continuamos. El segundo tipo de proceso lo encontramos en el libro tercero. El libro tercero contiene los procesos de ejecución. Abran su ley, por favor, que quiero que la tengan ahí a la mano. Quiero que tengan eso en la mano y que alguien me ubique el primer proceso de ejecución y cómo se le denomina. Que le diga a los compañeros en qué número, en qué artículo está, por favor. Julio Francisco Gómez. Él nos está escribiendo acá que el primer juicio de ejecución se denomina el día de apremio. ¿Ok?
Estamos en el artículo 294. Ese es el primer proceso de ejecución que existe. ¿Cuál es el segundo proceso de ejecución, jóvenes, que encontramos en el procesal civil y mercantil? Ejecución de sentencias, licenciado. Ejecución de sentencias. Pero antes de la ejecución de sentencia encontramos otros juicios de ejecución. Son los numerales que están en el mismo artículo de procedencia de la ejecución en vía de apremio. No, esos son los títulos. No confundamos el proceso. Para tal vez que ustedes comprendan de mejor manera, les voy a explicar el artículo 294. Ese artículo, si quiere, compañero, léanos ese artículo, la primera parte antes de entrar a los numerales. Sí, licenciado. Ahorita lo leo. Procedencia de la ejecución en vía de apremio. Procede la ejecución en vía de apremio cuando se pide en virtud de los siguientes títulos, siempre que traiga aparejada la obligación de pagar cantidad de dinero líquida y exigible. Muy bien. La ejecución vía de apremio consiste en eso, en un procedimiento en donde ya hay títulos. Ojo con esto, título. A eso se le llama título ejecutivo. Es diferente al juicio de conocimiento, porque el juicio de conocimiento va a entrar a conocer. Aquí hay algo preestablecido, ya hay un título, ya no hay una igualdad propiamente dicha. Ustedes ya vieron, por ejemplo, derecho de obligaciones, ¿sí o no? Sí. Ok, ya vieron obligaciones 1 y obligaciones 2. Muy bien. Les voy a hacer esta pregunta sobre obligaciones. La persona que incurre en mora en cuanto a un pago, por ejemplo, ¿se presume culpable, sí o no? El deudor, se lo pongo así, el deudor moroso, ¿se presume culpable de esa mora, sí o no? Yo pensaría que sí, siempre y cuando esté en el documento el... No, en la ley está. Perdón, sí, yo pensaría que sí. En la ley. El Código Civil establece que el deudor moroso es culpable a menos que él demuestre lo contrario. La presunción de culpa. Por eso es tan fácil. Fíjense que cuando la persona debe, se debe un préstamo, hablemos de un préstamo hipotecario, que es la mejor figura, aunque hay otras, por supuesto. ¿Qué pasa? Su culpa o la culpa de que de esa mora que él tiene, está ahí. Es que mire, fíjese que me enfermé y por eso no pude pagar. ¿Usted cree que usted le puede decir a un banco, por ejemplo, que lo está ejecutando a través de un juez? ¿Usted cree que eso lo justifica? No. No lo justifica. ¿Y por qué tiene la ventaja el acreedor? Dejemos el banco o dejemos a cualquier otro. Él tiene la ventaja porque ya tiene algo que se le llama título ejecutivo. Y una característica de la vía de apremio es que no tiene periodo probatorio. Todos los juicios de conocimiento sí tienen un periodo probatorio. En el caso del juicio ordinario son 30 días prorrogables, hay más plazos. En el caso del juicio sumario son 15 días. En el caso del juicio oral se dan en la audiencia las fases de prueba o el procedimiento de recepción de la prueba y diligenciamiento de la prueba.
Pero en el caso de los juicios, el juicio, en este caso del vía de apremio, no existe un periodo probatorio. Al no existir un periodo probatorio, ¿por qué creen ustedes que no existe? Porque hay un título ejecutivo que trae aparejada una cantidad líquida exigible y que es menester hacer el cobro a través del órgano jurisdiccional. A eso se llama el cobro por la vía judicial. Sí, Otto levantó la mano. Licenciado, muy buenas noches. Disculpe, pues tengo una duda. Por ejemplo, en los contratos de arrendamiento, cuando ponen con título ejecutivo, ¿eso también se puede por la vía de apremio, licenciado? En los arrendamientos. Exactamente, en los contratos de arrendamiento. No. Los arrendamientos, vámonos al artículo 229 del Decreto Ley 107. Y pues gracias por la pregunta, es lo que yo quiero que ustedes pregunten. ¿Qué dice o qué establece? Si puede leerlo, Otto, el artículo 229 y el numeral 1. Los asuntos de arrendamiento y de desocupación. ¿Se tramitarán en juicio? Los asuntos de arrendamiento y de desocupación. O sea, es sumario. Gracias, No es, o sea, usted o el abogado, llamémoslo así, o el notario, porque el notario es el que realmente facciona los documentos de esta naturaleza, lo puede poner. Ahora bien, es título ejecutivo en cuanto al cobro probablemente, pero no en cuanto a la desocupación, por ejemplo. Los juicios sumarios, en el caso de arrendamiento y todo eso, comúnmente se demandan este tipo de problemas o litis en cobro de rentas atrasadas y desocupación. Esa es la fórmula que comúnmente se utiliza, pero no, se puede consignar como título ejecutivo, pero para darle validez al título ante el juez, pero no habla en cuanto a la vía, sino en cuanto a la utilidad de ese título. No sé si me explico. Sí, licenciado, muchas gracias. Ok, va. Continuemos. Entonces la vía de apremio es un juicio distinto, es un juicio diferente, es un juicio que va con un derecho preconstituido. El segundo juicio de ejecución que nosotros lo encontramos en el 327. ¿Sí? El artículo 327, ¿algún voluntario que nos lea la primera parte? Jóvenes. Con gusto. Procedencia del juicio ejecutivo. Procede el juicio ejecutivo cuando se promueve en virtud de alguno de los siguientes títulos. Otra vez, miren, otra vez aquí hay títulos. O sea, en el vía de apremio hay ciertos títulos. En el juicio ejecutivo hay otros títulos, pero el procedimiento también es diferente. ¿Cuál es la diferencia? Yo les puedo decir, mire, ¿cuál es la diferencia fundamental entre el vía de apremio y el juicio ejecutivo? No los confundan. Es muy común en la práctica tribunalística que hay incluso colegas que confunden el juicio ejecutivo con el vía de apremio. Y por eso, yo no sé si alguno de ustedes ha procurado civil. ¿Alguno de ustedes ha procurado civil? Levante la mano. Ninguno. De veras, jóvenes, ¿ninguno de ustedes ha procurado civil? Yo no, Lic. Ninguno. Nadie levanta la mano. Es que nadie levanta la mano. O sea, se me hace... Ok. Yo tampoco, licenciado. Ok. Entonces tenemos problemas porque estoy hablando como en chino. Pero bueno, vamos a tratar que ustedes me entiendan. Pues ¿saben dónde están los tribunales de
instancia civil. En la zona 9, no. Edificio Lucky. Ajá. No, es una 9. En la zona 9. Está en zona 9, por la Plaza España. ¿Dónde va? Están enfrente de una librería que no me recuerdo ahorita el nombre. No, Esos son los de Paz. son de Ah, paz de paz civil. civil. O sea, sí tiene razón. Están Esos de frente a la paz librería civil. Platino. Vale, le voy a Ajá. comentar. Miren pues. Los juzgados de instancias de primera instancia civil no están junto con los juzgados de paz civil. Los dos son civiles. Los juzgados de paz civil están en la Sexta Avenida de la zona 9 frente a la librería Platino, que es la que la compañera indicaba. Y los juzgados de primera instancia civil se encuentran en la Sexta Avenida A entre 12 y 13 calle de la zona 9. ¿Cuántos juzgados de paz civil existen? Tampoco. 15. Dice. Yo creo que 15, Lick. No estoy segura. Okay. Repito la pregunta. ¿Cuántos juzgados de paz civil existen en la ciudad de Guatemala? No hablo del país, de la ciudad de Guatemala. O el municipio de Guatemala. Creo que son 12, Lick. Yo creo que son 15, Lick. Del 13 al 15 están en zona 10, por Pradera. Los de paz civil, segura. Sí, Lick. Del 13 al 15. Y del 1 al 12 están en zona 9, enfrente de esa librería Platino. ¿Y usted cómo lo sabe? Cuénteme. Porque yo he ido ahí. ¿Usted ha ido? Sí. Pues me la ganó porque yo no conozco el 13, el 14 y el 15. Yo tampoco los conocía hasta finales del año pasado que nos, pero entonces esos nos son asignaron. nuevos. Esos son También nuevos. hay uno que está por la Roosevelt. Creo que son pluripersonales, si no estoy mal. No, Sí, son de es paz. cierto. Sí, son de Son de paz. paz. Bueno, pues, pero mire, aquí uno aprende porque yo le soy sincero, yo llevo procesos, pero solo hasta el 12. Pues, no sé, no sabía yo que habían llegado al 15, pero qué bueno saberlo, ¿verdad? Uno, y de instancia, de primera instancia civil, ¿cuántos hay? Gracias, se graduaron el año pasado, muy bien. Y de primera instancia, ¿cuántos son? 15, Lick. 15 también, muy bien. Esos están ahí yo litigo más en instancia, les soy muy sincero, porque instancia tiene no solo por cuantía, sino que cuando no hay cuantía, entonces daños, perjuicios, desocupación, rentas, ordinarios, todo eso, como no tienen monto determinado o cuantía determinada, los conoces. Yo litigo mucho más en primera instancia que pues, pero sí lleva algunos procesos en paz también. Entonces, ¿a dónde vamos nosotros? ¿A dónde vamos nosotros ahorita? Estamos hablando del proceso ejecutivo y vamos a decir, retomando el tema, que el proceso ejecutivo, ¿en qué se diferencia con el proceso vía de apremio? Siempre tengan su ley abierta por ahí, por favor, jóvenes. Y vamos a lo siguiente. Déjenme. Aquí está. A ver. El artículo, sí, Jacqueline, levantó la mano. Buenas noches, Lick. Sí, bueno. La diferencia, yo creo, si no estoy mal, que en el juicio estivo es que se llega como a un común acuerdo cuando hay convenios, y en un vía de apremio es cuando ya existe una sentencia. Bueno, en ambos. Bueno, Miren, sí, en ambos hay, ajá, pero no. en el juicio ejecutivo, digamos, se llega como que a un común acuerdo. ¿A qué se refiere usted como que se llega a un común acuerdo? Póngale que, digamos, ambas partes llegan a un acuerdo de
de una cantidad de la pensión. Ok, usted está hablando del título. ¿Qué manda? Usted está hablando del título. O sea, usted me está diciendo que el título del vía de apremio puede ser algo, o sea, que la fuerza, yo ahí sí le estoy entendiendo, usted me corrige. La fuerza del título en el vía de apremio es diferente a la fuerza del título en el juicio ejecutivo. Eso me quiere decir. Así es. Porque digamos, si vamos al 294, en el vía de apremio, por ejemplo, en cuanto a los títulos existentes, vamos a encontrar las hipotecas, los bonos, los créditos hipotecarios, que todo eso obviamente son escrituras públicas, son documentos con fuerza legal. Mientras que en el artículo 327, por ejemplo, encontramos documentos privados, ¿verdad? Donde hay convenios, donde hay actas de protocolación, aunque también están los testimonios de la escritura pública. ¿Eso me está queriendo decir usted a eso? Jacqueline. Así es, Lick, perdón, Okay, es que no me activaba el micrófono. No tenga pena. Ok, entonces sí, los títulos son diferentes, pero hay algo más todavía. En el juicio ejecutivo sí hay un periodo probatorio y una sentencia. En el vía de apremio no. Entonces usted me va a decir, pero Lick, usted nos acaba de decir que en los procesos de ejecución, pues hay un derecho preestablecido, pero ahora nos está diciendo que hay una sentencia. Pero esto es una excepción. Y esto es bien abreviado. Por ejemplo, alguien que nos lea el artículo 331. Artículo 331. Si el ejecutado se opusiere, deberán razonar su opinión y, si fuera necesario, ofrecer la prueba pertinente. Sin estos requisitos, el juez no le dará trámite a la oposición. Si el demandado tuviera excepciones que oponer, deberá deducirlas todas en el escrito de oposición. El juez oirá por 2 días al ejecutante y, con su contestación o sin ella, mandará a recibir las pruebas por el término de 10 días comunes a ambas partes, si lo pidiere alguna de ellas o el juez lo estimare necesario. En ningún caso se otorgará término extraordinario de prueba. Muy bien, se dan cuenta que hay una prueba. Ahora bien, solo para que me comprendan bien de acuerdo a la ley, y ustedes pues obviamente vayan haciendo sus anotaciones. Cuando nosotros vemos el procedimiento del vía de apremio, nos vamos a dar cuenta que eso no existe. En el artículo, voy a decir, vamos a ver. En el artículo 96, yo lo voy a leer. Los títulos expresados en el artículo 294 pierden su fuerza ejecutiva a los 5 años, si la obligación es simple, y a los 10 años si hubiera prenda o hipoteca. ¿Qué sucede? Un crédito que dio una entidad bancaria o cualquier particular, un préstamo con garantía fiduciaria o garantía personal, se extingue a los 5 años. Pero ojo, hay condiciones para esa extinción. Esas condiciones son 2. 1, el vencimiento del plazo, o 2, la condición resolutoria. En ambos casos, el término se contará desde el vencimiento del plazo, que es lo que le estoy diciendo, o desde que se cumpla la condición. Si lo hubiera, es que la condición resolutoria. Solo se admitirán, oigan bien esto, solo se admitirán las excepciones que destruyan la eficacia del título y se fundamenten en prueba documental, siempre que se interponga dentro del 3er día de ser requerido o notificado el deudor. Las excepciones se resolverán por el procedimiento de los incidentes. Es lo único que puede hacer un deudor ahí
es simple y llanamente interponer sus excepciones. Después, si no hay eso, 296, joven. El artículo que acabo de leer es el 296. Después, ¿qué pasa? Si no hay y es una hipoteca, se va a remate según el artículo 313 y se sigue todo el procedimiento. Esa llave, aquí no hay prueba, que mire, y yo he litigado yo litigué muchos años esto. Y pues estuve pues, a favor de una entidad bancaria. Me recuerdo, sí, es que demanda defectuosa, rechazo. Que pago parcial, rechazado. Y así, ¿no? A veces prescripción, pero la prescripción, solo vi un par de casos donde la prescripción cuajó, porque realmente sí estaba prescrito el crédito, vendían de un banco anterior de hace 20, casi 30 años, entonces obviamente, ¿verdad? Pero es bien limitada, la defensa es bien limitada, ¿sí? Es bien limitada en el vía de apremio. En el ejecutivo es un poquito más amplia, pero sigue siendo limitada, ¿verdad? Esos, ahorita vamos dos. ¿Cuáles son? El vía de apremio y el otro es el juicio. ¿Cuál acabo de mencionar yo? Ejecutivo. Muy bien. ¿Cuál es el tercer proceso de ejecución que nosotros encontramos en el Código Procesal Civil y Mercantil? Ya vimos dos. ¿Cuál es el tercero? Ustedes tienen la ley en la mano. ¿El sumario? No. El sumario es un juicio de conocimiento. No nos perdamos. Ejecuciones especiales, Lic. Artículo 336. Ahora bien, ustedes aprendieron en Derecho Civil 1 y 2 que la obligación tiene 3 manifestaciones. Toda obligación consiste en ¿qué, jóvenes? Acaban de salir. Hacer y no hacer. Dar, hacer y no hacer. Ajá. Así es. Entonces, cuando existen ese incumplimiento de obligaciones, la ley prevé ese tipo de ejecuciones de forma especial. El artículo 336 dice, tenemos la ejecución de obligación de dar. El artículo 337, la obligación de hacer. En el artículo 338, la obligación de escriturar. Y el artículo 339, la obligación o el quebrantamiento de la obligación de no hacer. ¿Se dan cuenta? Ahí encontramos son ejecuciones especiales. Son bien especiales. Yo ya participé en un juicio de ejecución de obligación de hacer. Muy complicado porque la ley, pues la verdad es un artículo. Entonces hay que hacer todo un estudio de integrar el juicio de ejecución para poder, si no, no le dan trámite. Los jueces así son. No dan trámites y aunque la ley no lo diga, pues la ley, si ustedes leen ahí un artículo, nos dice, pero la ejecución es todo un proceso, pero solo lo dice en un artículo y no tiene un apartado que diga cuáles son los parámetros para llevarlo a cabo. ¿Sí? Ese es el tercero. ¿Cuál es el cuarto proceso de ejecución? Ejecución de sentencias. Este lo encontramos de los artículos 340 al 346. ¿Quién me quiere dar un caso hipotético donde sería necesario ejecutar una sentencia civil? Sería, licenciado, disculpe, ¿podría ser un incumplimiento de pago por préstamo hipotecario?
No, ese es un vía de apremio. Ok. Porque ahí no hay podría sentencia, ser, ahí no hay necesidad podría de ser, sentencia. licenciado, podría ser el incumplimiento de del pago de la pensión alimenticia fijada por el juez. Ese es un juicio vía de apremio. Okay. ¿En el divorcio, licenciado? No, porque la sentencia de divorcio contiene su ejecutoriedad y es la inscripción que se hace en el RENAP. Disculpe, no sé si entiendo mal, pero acá dice que son sentencias extranjeras. ¿Dónde dice? El artículo 344 dice sentencia extranjera. Ah, sí, pero ahí usted me está hablando de otra cosa. Estoy hablando de ejecución de sentencias del 340, en primer lugar. En el 340 establecen la ejecución de sentencias nacionales. Son aplicables las normas establecidas en este código para la vía de apremio. ¿Sí? Por ejemplo, una sentencia en la cual se condena al pago de daños y perjuicios. ¿Sí? Porque existe el juicio ordinario de daños y perjuicios. Entonces, esa sentencia nacional se aplica a esto. Entonces, ¿qué nos dice? Que me vaya a la vía de apremio. Entonces, pero la ley me está diciendo acá por dónde yo me tengo que ir. Esta sentencia, como va a llevar una cantidad, entonces ahí yo ya me tengo que ir allá, al vía de apremio, en el caso de una sentencia que condene al pago de daños y perjuicios. Ese es un ejemplo. Ahora bien, la compañera nos habla en el artículo 344 de la sentencia extranjera. Lea usted el artículo, compañera, por favor. El 344, El 344, así es. dice el artículo 344, eficacia de la sentencia extranjera. Las sentencias dictadas por tribunales extranjeros tendrán en Guatemala, a falta de tratado que determine expresamente su eficacia, el valor que la legislación o la jurisprudencia del país de origen asigne a las sentencias dictadas por los tribunales guatemaltecos. Muy bien. Ahora deme, o no usted, pues cualquier compañero, un ejemplo de una sentencia extranjera que necesite ser ejecutoriada en Guatemala. ¿Sería el caso de Odebrecht, disculpe, licenciado? Podría ser, sí, podría ser que ese es un escándalo a nivel internacional. Muy bien, complejo, la verdad, pero podría ser. Otro menos complicado, o que sea más común, más, un poquito más, ¿qué le digo? Más de la calle, ¿verdad? Y sí se da, va. ¿Se dan o no se dan? Como decía el chavo. No. Nadie se anima. Licenciado, yo creo que es en el divorcio, creo yo, en cuestión de los bienes. Muy bien. El divorcio, por ejemplo. Es un poquito complicado. He tramitado más divorcios de gente guatemalteca que está en el extranjero, pero sí conozco casos en los cuales la persona se divorcia en los Estados Unidos. Pero como se casó en Guatemala, ese divorcio en los Estados Unidos debe surtir efecto en Guatemala. Pues en ese caso, esa sentencia extranjera hay que inscribirla
en Guatemala. Y a eso se llama un juicio ejecución especial, que es el juicio de ejecución de sentencia extranjera. ¿Sí? Ahí, ese es el ejemplo. Por ahí creo que están escribiendo, déjenme ver, jóvenes. ¿Quién anda perdido? A ver si se logra encontrar. Vamos a ver, dice... Dice un compañero acá, disculpe licenciado, creo que algunos estamos un poco perdidos. Mariela Lisbeth, ¿verdad, Mariela? Dice, estamos un poco perdidos porque estamos como adivinando, ya que es primer curso de procesal civil. Algunos nos está costando porque no nos dedicamos a trabajar en alguna estación. No es necesario que ustedes trabajen. Yo les digo, cuando yo recibí procesal civil, yo trabajaba en penal, yo no trabajaba en civil. Sin embargo, pues toca estudiarlo. Si ustedes no entienden o no comprenden, te levanta la mano y me dice, mire, yo no entendí. Y yo les estoy explicando. Pero si usted me dice, estamos perdidos, pues yo también me quedo perdido porque no sé dónde está usted perdida. Entonces es mejor de en qué no entendió, porque estamos leyendo la ley. O sea, yo no les estoy dando una cátedra de qué le digo, de química con elementos que ustedes no conocen. Por eso estamos leyendo la ley y les digo que marquen su ley. Mariela, ¿cuál es su duda? Sí, licenciado, buenas noches. Yo creo que la mayoría no se atreve a hablar, pero en mi caso sí me está costando porque a lo mejor es porque estoy acostumbrada de que, bueno, voy a hacer esa comparación en procesal penal 1, licenciado con guías y todo, nos ha dicho, nos explica. Siento yo que, no es que usted no me esté explicando, es que me está costando entenderle, tal vez su método de enseñanza es un poco muy diferente, por eso le digo que a mí me está costando. No sé qué es lo que dicen los compañeros, pero estoy como adivinando y a la hora del examen estoy como que, ¿qué va a pasar? Porque las estoy poniendo tan fáciles que si yo les digo, es más... a mí me dice el catedrático, yo les voy a preguntar en el examen cuáles son los procesos de conocimiento y los estamos leyendo. Por eso le digo, a mí me está costando. Usted tal vez dice si va muy rápido o algo, a mí me está costando, no sé si a los compañeros, bueno, yo hablo por mí porque al final cada uno es independiente, ¿verdad? Cada uno sabrá cómo va a estar, nada más es mi punto de vista que a mí me está costando. Y entonces manifieste sus dudas. sí, bueno, ¿En qué tiene duda usted? Dígame. En algunos, como le digo, tal vez es porque uno no se dedica o no se ha dedicado nunca a trabajar en estas áreas. Entonces sí se hace uno como que se confunde, pero igual, ¿verdad? Hay que leer, como usted dice, y lo que usted nos está dando, volverlo ahí sí que a leer nuevamente hasta que se nos quede. El detalle es de que en algunos casos me pierdo por lo mismo, de que algunos de casos juzgados tal vez no estamos tan socializados en ese tema. Mire, yo entiendo que no están familiarizados y cuando yo pregunté y me dijo que ninguno, en mi época el 90% trabajábamos procurando o tal vez el 80%. Por ejemplo, les lo digo así, dentro del grupo de nosotros éramos 8, 10, 6 estábamos metidos en unos procurábamos penal, otros civil, otros trabajaban en el organismo judicial, otros no, eventualmente. Yo le entiendo, pero pregunten, o sea, pregunten. Yo en su momento yo les voy a dar una presentación para que ustedes la estudien. Si tienen que leer, obviamente, ¿verdad? Y sobre lo que estoy hablándoles. Y mire, eso usted no es la primera. Yo cuando comencé a leer, yo tampoco lo entendía.
Y yo decía, como que a uno le están hablando en otro idioma, pero es parte del proceso y en el cual, pues cada uno de ustedes se tiene que ir adaptando, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí, y usted, como te lo digo y se lo dije al principio a todos, que si tienen dudas, pues ustedes, incluso en la hora de almuerzo, ustedes lean o en el momento que ustedes puedan, ¿verdad? Porque sí se necesita que se dediquen. Ustedes pueden en el grupo decir, mire, y fíjese que yo no entiendo esto. Yo se lo voy a contestar, tal vez no en el mismo momento, pero sí se lo voy a contestar. Estamos, no sé quién tiene alguna otra duda, por favor. O lo que podría también hacer la compañera es apuntar sus dudas y en la siguiente clase explicárselas de una mejor manera, ya que ella las haya leído. Claro, sí, estamos abiertos, ¿verdad? Yo lo que no quiero, obviamente, es afectarlos, ¿va, jóvenes? ¿No? Realmente ustedes lo entiendan, lo comprendan, ¿verdad? Y que eventualmente pues ganen la clase, ¿verdad? Porque de eso se trata, ¿verdad? Entonces, vamos ahí, jóvenes. Entonces, otra vez con los ejemplos. Y yo trato de usar los ejemplos porque es a través de eso. Y cuando ustedes salgan a la calle, pues eso es lo que les va a pasar, ¿verdad, jóvenes? Ustedes van a tener que presentarles. Y qué triste cuando algún abogado, pues no entiende, ¿verdad? Y no comprende o no sabe aplicar, sería la expresión correcta, qué es lo que debe de hacer. Yo me recuerdo que un catedrático cabal nos decía, usted nunca diga que no sabe cuando venga a su bufete. Usted le mire, voy a estudiar el caso y yo me comunico con usted o venga mañana. Cuestiones de esa naturaleza. Sí, Saraí, levanta la mano. Sí, licenciado, buenas noches. Yo con una consulta. Viera que yo también ando un poco perdida, pero viera, yo aquí tengo los procesos de ejecución, que son ejecuciones especiales, ejecución de sentencias nacionales y ejecución de sentencias extranjeras. Pero mi duda es que no sé qué es vía de premio y juicio Vía de ejecutivo. apremio. Ah, sí, vía de apremio y juicio ejecutivo. Sí entendí la explicación, pero como tal, ¿qué engloba como estos títulos? No sé. Sí, mire, pues lo que pasa es de que yo solo les estoy dando lo general. En Procesal Civil 2, ustedes van a estudiar a profundidad esos procesos. O sea, no es indispensable que ustedes sepan, o sea, son procesos, miren, si a veces nosotros litigando no los conocemos así a profundidad. ¿Me entienden? Por ejemplo, y disculpen que use los ejemplos, pero los ejemplos nos sirven para comprender. Ahorita le voy a dar la palabra a Claudia. Fíjese que ayer yo estuve en un reconocimiento judicial. Estamos promoviendo una modificación de área por ampliación de la primera inscripción de dominio en jurisdicción voluntaria. Entonces, ¿qué es eso? Y hablando con la juez, me decía, es que la ley no nos dice un procedimiento para esto. Entonces nosotros lo vamos haciendo el procedimiento a través de analogía e integración. Ahora, yo no espero que ustedes me van a manejar los procesos en un mes, 2 meses, así, no. Eso es algo paulatino y que ustedes lo van a llegar a comprender. Por eso ustedes llevan Procesal Civil 1, Procesal Civil 2 y después prácticas de derecho procesal. O sea, no, tampoco quiero que ustedes se vayan a sentir, es que yo no lo entiendo a profundidad. Lo va a ir comprendiendo, ¿sí? Lo va a ir comprendiendo y, pues, como le digo, eso va a ser de acuerdo a cómo avancemos en el curso. Así que tranquilos, no, tampoco quiero que se me ahoguen antes de tiempo. ¿Estamos? Claudia, levanta la mano. Buenas noches, licenciado. Sí, buenas noches. Para empezar, quería felicitarlo, licenciado, por la humildad que usted tiene para darnos nuestras clases. Sobre todo, licenciado, la paciencia que nos está teniendo, se le agradece bastante. Y la actitud que tiene usted para nosotros como estudiantes. Como sugerencia, licenciado, creo que quizá, así que comentando y aportando ideas que al final es para beneficio de todo el grupo. En el caso de las compañeritas que opinaron anteriormente,
quizás será posible, licenciado, como una pequeña observación con todo respeto. Quizás sería bueno de que usted iniciara nuevamente tal vez la próxima clase con explicar lo que es el tema de la vía de apremio, en qué momento se utiliza, en qué procesos y, por ejemplo, cuáles van a ser las leyes, y nosotros como alumnos quizá no estarlo interrumpiendo tanto, Lick, porque, por ejemplo, usted inició con el tema de la vía de apremio. Algunos compañeros, como decían ellas, quizá tienen mayor conocimiento que otros. Aquí no se trata de quienes saben más o quienes saben menos, sino que aquí es de apoyarnos en equipo. Creo que lo ideal sería ir pasito a pasito y ahí sí que apoyando a los que quizá no entiendan mucho o no dominen claro. mucho el tema. Sí, miren, pues, joven, Gracias, yo les decía, yo no creo que se ahoguen. O sea, yo no les voy a preguntar la estructura de cada proceso, ¿me entienden? Yo les estoy, Suri dijo algo y lo escribió, el licenciado está dando la estructura para que sepamos identificar los elementos en diferentes. Eso es lo único. Yo no les voy a poner un caso tan sin haberlo explicado. Yo no les voy a preguntar algo que no les den la clase, a eso me refiero. Yo no les voy a decir, mire, fíjese que cuál es la excepción, aunque vamos a ver excepciones, pero no me voy a meter a donde les meta mucho problema a ustedes. No sé si me explico. Yo quiero que comprendan la estructura, que manejen la ley. Que si yo les digo, miren, en dónde está el código, en dónde está, perdón, la vía de apremio, usted, está en el artículo 294. Va, díganme ustedes cuáles son los títulos ejecutivos. Son estos. Puede ser que les ponga un caso. Mire, fíjese que una persona, el banco la está demandando porque tiene un crédito de hipoteca. Usted ahí lo dice la ley. Me explico. Eso es lo que yo quiero. No me voy a meter a un memorial o mire, o sea, yo quiero como lo dice acá el compañera Tina, solo la estructura ahorita, y yo sé que tal vez nacen las dudas y yo se las voy a ir, pues, de acuerdo a la temática, yo se las voy resolviendo. No van a ser expertos en derecho procesal civil en un semestre, no lo van a hacer. Hay abogados que pasan años y no lo son, porque el derecho está en constante evolución, y lo que antes, por ejemplo, el artículo 79, artículo 67, que fueron reformados, eran las notificaciones personales. Ahora hay casilleros electrónicos, funcionan de forma diferente. La notificación por estrados ahora es distinta. Entonces, pero no quiero que está bien que me lo cuenten, me explico, para ir en una sola línea de pensamiento, pero no quiero que se me atormenten. Es que no entiendo nada. No, pregúntenme, y como decía la compañera, entre todos, pues vamos a aprender, porque yo también aprendo. Estamos ahí, jóvenes, tranquilos. Sí, licenciado. Ok. Gracias, Sí, sí, y pues vamos a... Sí, Ligia. Buenas noches, licenciado. Disculpe la observación. Yo pienso que tal vez algunos compañeros, no solo a ellos, sino también a mí, nos está costando tal vez por la presión de que ya los exámenes pues ya se acercan. Entonces, posiblemente... Sí, pero otra vez les digo, es más, yo les voy a preguntar del material que yo les voy a dar de la presentación. De la presentación y de los artículos que vemos en la ley. Está bien, gracias, muy amable. No se me aflijan antes de tiempo. ¿Estamos? Gracias, Lick, muy amable. A usted muy amable, gracias, Dios lo bendiga. No se preocupe. Va, perfecto. Pues continuamos, pues, jóvenes, porque ya el tiempo se nos va escapando. Y la ejecución colectiva. La ejecución colectiva, si no estoy mal, artículo 347, yo creo que sufrió una reforma. Pero fue de los artículos que me escapa ahorita. En la ejecución colectiva les voy a poner un ejemplo. La quiebra de Bancafé. La quiebra de Bancafé es uno de los ejemplos más importantes. También
si no estoy mal, se dio el caso de Banco de Comercio. En este tipo de ejecuciones se da este tipo de procedimiento. Es un procedimiento muy intrincado, complejo, pero pues que está en la ley. No me voy a meter a eso porque a la verdad, pues es poco lo que se ve en la práctica, aunque es importante tener. En un privado no le van a preguntar sobre la ejecución colectiva, ¿verdad? Licenciado, Entonces, perdone, esto de la ejecución colectiva es otro proceso, ¿verdad? es otro proceso de ejecución. Lo que yo quiero que comprendan es lo siguiente. Miren, pues, los procesos, y si quieren tomen nota, pues tomen nota. Los procesos contenidos en la doctrina y el Código Procesal Civil y Mercantil son los siguientes. 1. Procesos de ejecución. 2. No, perdón. Procesos de conocimiento. Número 1, procesos de conocimiento. Número 2, procesos de ejecución. Y número 3, procesos cautelares. A nivel general, y deténganse ahí si ya notaron, si no yo repito, a nivel general en la doctrina, entiéndase la teoría y la práctica que está en la ley, si yo les pregunto ¿cuántos tipos de procesos existen? Ustedes me van a contestar esos 3. ¿Sí? Y esos 3. Ahí sí, el 8 en 2022, gracias, derogó esos artículos, es lo que les decía de la ejecución colectiva. Entonces, miren pues, hay 3 tipos de procesos, se los repito. El de conocimiento, el de ejecución y el cautelar. ¿Sí? Ahora bien, cada uno de ellos se subdivide en otros procesos. El juicio ordinario o los procesos ordinarios, hay 3 clases o clasificación de procesos ordinarios. ¿Cuáles son? Ustedes pueden abrir una corchea y no me recuerdo el nombre, lo usamos mucho antes. Una llave y usted pone este juicio ordinario, a su vez se clasifica en juicio de conocimiento, perdón. El juicio de conocimiento se clasifica o se divide en juicio ordinario, juicio oral y juicio sumario. ¿Sí? Ahora sí. ¿Van conmigo, jóvenes? Sí, licenciado, muchas gracias. Ok. Entonces, para que no se confundan, es decir, es que el juicio, los juicios son, por ejemplo, el juicio de ejecución o el vía de apremio y el juicio de... No. Otra vez, el juicio de conocimiento se clasifica en 3. El juicio ordinario, el juicio oral y el juicio sumario. Y si quieren apunten los artículos: juicio ordinario, artículo 96, juicio oral, artículo 196. Después dice procesos de ejecución. Los procesos de ejecución se clasifican a su vez en los procesos que acabamos de ver: vía de apremio, juicio ejecutivo, ejecuciones especiales, ejecución de sentencia. ¿Sí? Con los artículos que acabamos de ver y que pues, ustedes ya tomaron nota y usted lo que. A posteriori, en la próxima lección vamos a ver los juicios o procesos cautelares. ¿Sí?
Los procesos cautelares tienen otra naturaleza, son diferentes, son distintos y atienden a otro propósito. ¿Estamos, jóvenes? Por eso ya lo vamos a ver pues en la próxima lección. Gracias, Lick. Estaban mencionando los exámenes. Ya hay calendario de examen, ¿no? Aún no, Lick. Aún no, Lick. No, Lick. Sí, a mí no me han mandado. No, Lick. Que ya casi van a... Entonces vamos a tratar de avanzarlo más la próxima semana. Terminar lo que la estructura. Yo lo único que quiero con estas clases es que ustedes se familiaricen con la estructura del Código Procesal Civil. Eso es lo que yo quiero. Ese es mi propósito. Que cuando ustedes no sean como, pues, yo soy cristiano, pero me recuerdo que en la iglesia decían, solo sacuden la Biblia cuando vienen el domingo. Yo no quiero que ustedes sacudan el Código Procesal Civil solo en el ratito de la clase. Yo quiero que ustedes lo conozcan, que ustedes se familiaricen con él. ¿Por qué? Porque eso que ustedes tienen en su mano, pues es lo que les va a dar de comer eventualmente en el futuro, porque para eso están estudiando. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Lick. Como yo les repito, igual si ustedes tienen dudas, pues con mucho gusto yo les voy aclarando las dudas que fuesen necesarias, ¿verdad? Entonces ahí estamos, jóvenes, ¿verdad? Que Dios les bendiga. Feliz fin de semana, gracias. Si Dios nos permite, pues vamos a reunirnos el próximo miércoles a las 7 de la noche. Que pasen un feliz fin de semana. Gracias, Lick. Bendiciones. Gracias, Lick.